Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse y a darle un buen me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Ratatouille de 2007. Remy no es una rata común. Mientras su familia se conforma con buscar desperdicios en la basura, él posee un sentido del olfato privilegiado y un sueño inalcanzable: convertirse en un gran chef en París. Su inspiración es el legendario Auguste Gusteau, cuyo lema de que cualquiera puede cocinar se convierte en el motor que impulsa a este pequeño roedor a desafiar su naturaleza. A pesar de los peligros, Remy decide dejar su colonia y adentrarse en la cocina de un restaurante de alta categoría, un lugar donde su mera presencia es considerada una catástrofe higiénica. El destino lo une a Linguini, un joven humilde y extremadamente torpe que trabaja como lavaplatos en el restaurante de Gusteau. Linguini carece de cualquier talento culinario, pero bajo el gorro de chef, Remy descubre que puede dirigir sus movimientos tirando de sus cabellos, como si fuera una marioneta. Esta extraña alianza permite que ambos florezcan. Remy encuentra al fin un lienzo donde expresar su arte refinado y sus combinaciones de sabores, mientras que Linguini, al principio por necesidad y luego por gratitud, descubre su propio valor al ser el rostro visible de un genio oculto. La carrera de Remy no es sencilla porque debe lidiar con la sombra de Skinner, el ambicioso chef que intenta lucrarse con la marca de Gusteau, y con la presión de demostrar que el talento no entiende de especies. El momento culminante llega con la visita de Anton Ego, el crítico gastronómico más temido de Francia, cuya pluma puede destruir reputaciones con una sola palabra. Preparar un simple ratatouille, un plato humilde y campesino, se convierte en un acto de valentía extrema. Al probarlo, Ego no solo recuerda el sabor de su infancia, sino que reconoce la genialidad detrás de la receta. La historia trasciende la cocina para reflexionar sobre la pasión y la autenticidad. Remy nos enseña que, aunque no todos pueden llegar a ser grandes artistas, un gran artista puede venir de cualquier lugar. Al final, el restaurante se convierte en un refugio donde las convenciones sociales se rompen para dar paso a algo mucho más importante: la conexión humana a través de la comida. Es una lección sobre cómo la audacia y la fidelidad a los sueños propios terminan por ganarse el respeto del mundo, incluso cuando ese mundo parece estar diseñado para excluirte. La trayectoria de Remy dentro de esa cocina bulliciosa es, ante todo, un ejercicio de resistencia emocional. Mientras sus patas se mueven con una precisión casi coreográfica sobre las encimeras de acero inoxidable, el espectador siente el peso de su soledad. Es conmovedor observar cómo, en medio del caos de las órdenes a gritos y el calor sofocante de los fogones, él encuentra una paz absoluta al equilibrar una pizca de azafrán o al perfeccionar la textura de una salsa. Su genialidad no reside solo en su instinto, sino en su capacidad de transformar la técnica académica de Gusteau en una experiencia sensorial que roza lo espiritual. Por otro lado, Linguini representa la vulnerabilidad humana que a menudo se esconde bajo el uniforme. Su torpeza inicial no es solo falta de coordinación, sino un reflejo de alguien que busca desesperadamente un lugar al que pertenecer en un mundo que lo subestima. La relación con Remy lo transforma. A medida que el roedor le enseña a confiar en sus sentidos y a conectar con el alma de los ingredientes, Linguini empieza a caminar con una seguridad que nunca tuvo. Es fascinante ver cómo el éxito de su asociación crece hasta convertirse en una danza silenciosa y cómplice. La figura de Skinner actúa como el ancla de realidad que intenta impedir el vuelo de esta improbable pareja. Su obsesión por el lucro y su desdén por la creatividad pura son los antagonistas perfectos de la visión artística de Remy. Sin embargo, su presencia ayuda a subrayar la nobleza de la propuesta de Gusteau. El restaurante deja de ser un simple negocio de comida y se transforma en un santuario de la verdad, donde la cocina honesta de Remy expone las fachadas vacías de aquellos que, como Skinner, han olvidado por qué empezaron a cocinar. Cuando llega el desenlace y Anton Ego, con su frialdad característica, prueba aquel ratatouille, la película alcanza una profundidad emocional inmensa.
Ese bocado no es solo comida, es un puente directo a la memoria y al hogar. Ego se da cuenta de que su cinismo era solo una defensa contra la vulnerabilidad, y al reconocer al pequeño cocinero, acepta humildemente que el talento es una fuerza democrática que no conoce jerarquías biológicas. La historia termina con una victoria agridulce pero necesaria. El reconocimiento de que, aunque el mundo sea implacable, la belleza y la pasión son los únicos lenguajes universales capaces de derribar cualquier muro. Al final, Remy no solo cocinó para otros, cocinó para liberar su propio espíritu, demostrando que el arte es un acto de valentía que nos pertenece a todos. Más allá de la cocina, la historia de Remy y Linguini se convierte en una metáfora profunda sobre la identidad y el sacrificio. La relación entre ambos trasciende el simple compañerismo para convertirse en una simbiosis necesaria. Linguini aporta las manos, el cuerpo y el rostro, mientras que Remy aporta la visión, la memoria gustativa y el alma. Es enternecedor pensar en las noches compartidas en el pequeño apartamento de Linguini, donde la comunicación, a pesar de la barrera de las especies, se vuelve más fluida que la de muchos humanos. Allí, bajo la luz tenue, Remy no es visto como una plaga, sino como un mentor, un amigo, y en última instancia, el arquitecto de un nuevo destino para ambos. El papel de Colette Tattoo añade una capa de realismo y tenacidad a este cuento culinario. Ella es la única mujer en una cocina dominada por hombres, una veterana que ha tenido que endurecer su carácter para sobrevivir en un ambiente hostil. Su evolución, al pasar de la desconfianza a una admiración profunda tanto por Linguini como por el talento oculto de Remy, refleja el impacto transformador de la excelencia. Cuando ella finalmente acepta a la rata en su cocina, no solo está aceptando una técnica culinaria superior, sino que está rompiendo sus propios prejuicios, demostrando que la verdadera pasión reconoce a sus iguales sin importar el origen. La tensión entre la familia de Remy, liderada por su padre Django, y sus aspiraciones personales, añade un conflicto desgarrador. Django encarna el pragmatismo de la supervivencia. Para él, la comida es un medio para no morir de hambre y el ser humano es una amenaza constante. Ver a Remy intentar explicarle a su padre que la cocina es un acto de amor, y no solo de supervivencia, es uno de los momentos más melancólicos de la cinta. Representa la eterna brecha entre el instinto de preservación y la necesidad humana de crear belleza. La reconciliación final no es solo un triunfo logístico, sino un triunfo del entendimiento familiar que valida el camino solitario que Remy eligió seguir. Finalmente, el pequeño restaurante, el Ratatouille, florece como una utopía. Es un espacio diminuto, escondido y constantemente amenazado, pero que irradia una calidez única. Allí, la jerarquía social desaparece bajo la premisa de que cualquiera puede cocinar, no porque todos tengan las mismas capacidades, sino porque el valor de un artista no debe estar determinado por quién es, sino por lo que es capaz de ofrecer al mundo. Remy, al sentarse finalmente frente a su propia ración de ratatouille, nos recuerda que el éxito no es la fama ni el reconocimiento de los críticos, sino la capacidad de mirar hacia atrás y saber que fuiste fiel a tu vocación a pesar de todas las adversidades que el destino puso en tu camino. El legado de Remy se consolida cuando comprendemos que su cocina es una forma de comunicación, un lenguaje silencioso que logra unir mundos que parecían condenados a la separación. Esa habilidad para combinar sabores es, en el fondo, una metáfora de la empatía. Cada ingrediente que Remy selecciona con sus manos delicadas lleva consigo una intención, un deseo de conectar con quien lo prueba. Es una lección sobre cómo la atención al detalle puede elevar lo cotidiano a la categoría de arte, convirtiendo algo tan simple como un vegetal en una experiencia que es capaz de detener el tiempo. Resulta imposible ignorar el peso de París como un personaje adicional en este relato. La ciudad, con sus luces parpadeantes sobre el Sena y su historia impregnada de cultura, actúa como el escenario perfecto para este sueño. Es una urbe que premia la elegancia y la sofisticación, lo que hace que la presencia de Remy sea aún más subversiva. Él se mueve por las alcantarillas y los techos,
observando la ciudad desde una perspectiva privilegiada que los humanos suelen pasar por alto en su prisa diaria. Mientras los ciudadanos caminan mirando hacia el frente, Remy mira los detalles, las texturas y las sombras, absorbiendo la esencia misma de la cultura gastronómica francesa. La figura de Auguste Gusteau, que aparece como una aparición fantasmal en la mente de Remy, funciona como esa voz interna que todos necesitamos cuando el miedo intenta frenar nuestras ambiciones. Gusteau representa la audacia, la idea de que la creatividad no debe tener límites, ni etiquetas, ni prejuicios. Al dialogar con este mentor imaginario, Remy nos enseña que la autoconfianza es la herramienta más poderosa de un creador. La duda, ese veneno que suele paralizar a los artistas, es vencida por el roedor a través de la acción constante, demostrando que para ser un maestro, primero hay que estar dispuesto a cometer errores y aprender de cada fracaso. La culminación de la película no es solo el éxito del restaurante, sino la paz que alcanza el protagonista al ser aceptado por los suyos. Cuando su colonia, liderada por un padre que finalmente comprende que su hijo es excepcional, decide ayudar en la cocina, se cierra el círculo de la integración. La comunidad de ratas, históricamente enemiga de la limpieza, termina siendo el alma invisible que permite que el ratatouille le funcione. Es la imagen final más potente. El reconocimiento de que todos tenemos algo que aportar y que el prejuicio es simplemente una venda que nos impide disfrutar de los mejores manjares de la vida. Remy no solo conquistó París, conquistó su derecho a existir plenamente, dejando la lección de que, mientras haya pasión, cualquier sueño es un ingrediente que vale la pena cocinar a fuego lento. La lección que perdura tras el cierre de las puertas del ratatouille es que la excelencia no es un destino estático, sino un estado de conciencia. Después del clímax, la vida cotidiana en el pequeño local se convierte en un ritual de gratitud. Se observa a Remy supervisando los fogones con una autoridad silenciosa que impone respeto, incluso entre los comensales que desconocen la verdadera identidad de su chef. Existe una melancolía serena en este nuevo orden. La aceptación de que, aunque el mundo exterior sigue marcado por los prejuicios, existe un rincón donde la meritocracia se basa exclusivamente en la intensidad del sabor y en la honestidad de la entrega. La relación entre los humanos y Remy evoluciona hacia una complicidad que roza lo sagrado. Linguini, habiendo superado sus complejos, ya no busca la gloria personal, sino que se siente honrado de ser el vehículo físico de la visión de su pequeño amigo. Es hermoso notar cómo la voz de mando en la cocina ya no depende de rangos militares, sino del respeto mutuo. Colette, por su parte, se ha transformado en la protectora de este secreto, convirtiéndose en el puente necesario entre el mundo de las sombras donde habita Remy y la luz pública de la alta cocina. Ella comprende mejor que nadie que el genio requiere resguardo, y su lealtad es el pilar que sostiene la estructura física de su sueño. Incluso Anton Ego, quien solía consumir su propia amargura, se convierte en un cliente asiduo. Su transformación es el triunfo final sobre la arrogancia. Sus visitas ya no son ejercicios de poder, sino actos de humildad ante la genialidad. Al entrar en el establecimiento, se despoja de su armadura crítica y se rinde ante la magia, reconociendo que su pluma ahora debe estar al servicio de la verdad y no de la destrucción. Su presencia en el restaurante actúa como un sello de aprobación que valida la existencia del pequeño ratón, demostrando que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse ante un estímulo sensorial auténtico. En última instancia, esta narrativa nos invita a mirar nuestro entorno con una sensibilidad renovada. El camino de Remy nos obliga a cuestionar cuántos talentos excepcionales estamos ignorando por seguir etiquetas o convenciones sociales. El arte de cocinar, como el arte de vivir, exige desapego de lo establecido para conectar con lo esencial. Remy nos ha enseñado que, aunque seamos pequeños ante la inmensidad de las expectativas ajenas, la audacia de seguir nuestro olfato nos llevará siempre al lugar que nos corresponde. Es una oda a la perseverancia, una celebración de la diferencia y, sobre todo, un recordatorio de que la verdadera receta para la felicidad consiste en mezclar el coraje con una pizca de alma.
El paso del tiempo en el Ratatouille parece transcurrir bajo una luz dorada y constante, como si el propio restaurante se hubiera convertido en una burbuja donde el tiempo se detiene para honrar la creación. Es fascinante contemplar cómo Remy ha logrado profesionalizar su labor sin perder la chispa infantil que le llevó a escalar aquellos tejados parisinos. Ya no es solo el roedor que descubre sabores en la basura, sino el maestro que instruye a sus congéneres, enseñándoles que la comida es un acto de civilización. Ver a las ratas, antes recolectoras de desperdicios, participar en la selección minuciosa de ingredientes frescos, es una metáfora poderosa sobre el aprendizaje y la superación de la propia condición. Linguini, por su parte, encuentra en este proceso una madurez que lo aleja de la torpeza que definía sus días. Se mueve por el comedor con una confianza ganada, sabiendo que su papel es el de un guardián de un tesoro inestimable. La mirada que intercambia con Colette mientras observan, desde la distancia, a Remy coordinando a su ejército invisible bajo las mesas, refleja una complicidad absoluta. Ya no hay secretos que ocultar, solo una verdad compartida que los mantiene unidos ante un mundo que, si supiera la realidad, se negaría a creerla. Ese silencio compartido es el lenguaje de quienes han encontrado su propósito de vida. La figura de Anton Ego también revela una nueva faceta. El crítico, cuyo rostro solía estar surcado por la sombra de la amargura, muestra ahora una paz que solo proviene de haber encontrado la respuesta a una búsqueda vital. Al sentarse en su mesa reservada, Ego ya no busca fallos, sino que busca reconectar con la chispa de la vida que Remy le devolvió con aquel plato de infancia. Su lealtad hacia el restaurante no es solo un gesto de gratitud, sino el reconocimiento de que la genialidad, en sus formas más puras, a menudo habita en los lugares menos esperados, desafiando toda lógica preestablecida. Cada detalle en este santuario, desde la disposición de los cubiertos hasta el aroma que flota en el aire al caer la noche, es un testimonio de la valentía de ser, de crear y de sostener una identidad propia frente a la corriente de lo convencional. Remy no solo ha cocinado platos memorables, ha cocinado una nueva manera de mirar al prójimo, una lección que trasciende las paredes del local para instalarnos en la idea de que la verdadera alta cocina es aquella que nos recuerda nuestra humanidad. El relato de Remy se cierra, pero su eco sigue resonando en la memoria de quien entiende que, detrás de cada gran éxito, siempre hay un corazón que se atrevió a soñar más allá de su tamaño. La historia de Remy nos deja una estela de fragancia persistente, como el rastro de una salsa bien reducida que impregna el aire mucho tiempo después de que los comensales se han marchado. Lo más cautivador de esta epopeya no es el ascenso a la fama, sino la introspección silenciosa que ocurre en los momentos de calma, cuando el ajetreo del servicio cede paso a la reflexión. En esos instantes es posible imaginar a Remy solo, frente a la ventana, observando las luces de París que parpadean como estrellas caídas sobre la tierra. Allí, el pequeño chef comprende que su mayor victoria no fue vencer al crítico más temido, sino haber logrado domesticar su propio destino. La transformación de los personajes secundarios es quizás el matiz más humano de toda esta aventura. Pensemos en Django, el padre de Remy, cuya visión del mundo estaba cimentada en el miedo y la cautela. Verlo ahora, al frente de un equipo de roedores que cuida la higiene de los productos con una meticulosidad casi científica, resulta enternecedor. Es la prueba viviente de que el amor familiar, cuando es honesto, tiene la capacidad de suavizar incluso las convicciones más rígidas. El pragmatismo de la supervivencia se ha convertido en una vocación por la excelencia, y esa evolución es, en sí misma, una obra de arte. No podemos pasar por alto la figura de Colette Tattoo, cuya armadura de mujer fuerte en un mundo de hombres se ha ido agrietando para revelar una pasión profunda y contagiosa por la cocina. Ella ya no ve en Remy a una alimaña, sino a un igual, un colega que comparte con ella el mismo fuego sagrado por la precisión. Su relación es un recordatorio de que, cuando dos personas se encuentran en la búsqueda de la perfección, las barreras de jerarquía, género o incluso especie terminan desdibujándose. Son, en esencia,
dos artistas que han comprendido que la cocina no se trata de quién sostiene el cuchillo, sino de quién infunde el alma en el plato. Finalmente, el ratatouille como espacio físico es un refugio contra el cinismo moderno. Mientras el mundo exterior sigue girando bajo las leyes del éxito material y la apariencia, dentro de esas paredes se practica una resistencia silenciosa, el valor de la autenticidad. Remy, al degustar sus propias creaciones, no solo saborea los ingredientes, sino que celebra el triunfo de la voluntad sobre la naturaleza impuesta. Su vida es un recordatorio eterno de que todos llevamos dentro un potencial inabarcable que, si se cultiva con la suficiente audacia, puede transformar el entorno. Nos marchamos con la certeza de que el genio puede florecer en cualquier rincón, siempre que haya un corazón dispuesto a ser fiel a su vocación, sin importar lo que el resto del mundo piense sobre el origen de quien cocina. El equilibrio que ha alcanzado Remy es, en esencia, una forma de poesía existencial. Al observar la quietud de su vida actual, se percibe que ha logrado trascender la lucha constante por la legitimidad para instalarse en el puro disfrute de la creación. Aquel pequeño roedor que alguna vez se escondía en los rincones oscuros de la cocina para robar un trozo de queso, hoy es el arquitecto de una armonía sin precedentes. Sus movimientos en los fogones, antes frenéticos por el miedo a ser descubierto, han adquirido la fluidez de un ballet, una coreografía que solo alguien que ha encontrado su verdadero propósito es capaz de ejecutar. La complicidad con Linguini ha madurado hacia una forma de lenguaje no verbal que resulta profundamente conmovedora. Ya no son necesarias las tiras de pelo bajo el gorro para comunicarse. Una mirada o un pequeño gesto son suficientes para que ambos entiendan la siguiente nota en esa sinfonía gastronómica que es cada servicio. Es fascinante pensar en cómo este joven, que carecía de dirección en la vida, ha encontrado en la generosidad de Remy un ancla emocional. Linguini ya no intenta ser el chef que el mundo espera, sino el humano que protege y celebra el talento de su mentor, demostrando que el ego es el enemigo número uno de la verdadera grandeza. Incluso los aspectos más pragmáticos de la vida de Remy se han vuelto simbólicos. La integración de su familia en el funcionamiento del restaurante representa una victoria sobre el aislamiento. Es una imagen poderosa ver a una colonia de ratas, históricamente relegadas al olvido y al rechazo, trabajando con una dignidad que avergonzaría a muchos humanos. El cuidado que ponen en cada detalle, desde la limpieza hasta la selección de los vegetales más frescos del mercado, es una lección de humildad para el espectador. Han aprendido que la verdadera nobleza reside en hacer las cosas bien, incluso cuando nadie está mirando, un principio que es el corazón mismo de la ética de trabajo de Remy. Si nos detenemos a reflexionar sobre la figura de Anton Ego, su lealtad al restaurante se siente como un acto de redención personal. El crítico ha dejado de lado su espada, su pluma afilada, para convertirse en un guardián de esta utopía. Su presencia en la mesa, disfrutando de un plato que en sus manos fue capaz de derretir su armadura, es la prueba definitiva de que la belleza tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma. Ego ha comprendido que su función no es juzgar lo que es extraño, sino aprender a reconocer la genialidad en todas sus formas. Al final, la historia de Remy nos deja una certeza reconfortante. Los muros que levantamos para separar lo que consideramos digno de lo que consideramos inferior son tan frágiles como el cristal. El pequeño chef de París no solo cambió las recetas de un restaurante, cambió nuestra manera de entender el talento y la pertenencia. Su legado es una invitación a la audacia, un recordatorio de que, al igual que una pizca de azafrán puede transformar un guiso básico, un sueño valiente tiene el poder de transformar una vida entera. Cada vez que alguien entra en el ratatouille, no solo busca saciar su hambre, busca probar un pedazo de libertad, un bocado de aquello que ocurre cuando alguien se atreve a seguir su olfato hasta el final. El eco de la historia de Remy continúa resonando en las calles empedradas de París, dejando tras de sí la convicción de que el talento es un río que siempre encuentra su cauce, sin importar los obstáculos orográficos. Aquel restaurante, que comenzó como un experimento audaz bajo el techo de un antiguo bistró, se ha consolidado como un faro para los inadaptados,
un lugar donde las cicatrices del pasado se curan con el calor de una cocina que nunca duerme. La paz que se respira allí no es la de la ausencia de problemas, sino la de una armonía conquistada, donde cada ruido de cacerola y cada chispa de fuego es una nota en una partitura de superación personal. La relación entre los humanos y Remy ha dejado de ser una excepción para convertirse en un nuevo estándar de entendimiento. Colette, convertida en la maestra de ceremonias de este pequeño universo, proyecta una autoridad que ya no necesita del miedo para imponerse. Su liderazgo nace del respeto profundo que siente por el genio invisible que guía sus manos. Es cautivador ver cómo ella, que alguna vez tuvo que endurecerse para sobrevivir en un mundo de hombres, ahora permite que su sensibilidad florezca, comprendiendo que la verdadera maestría reside en la capacidad de ser vulnerable ante la belleza de un aroma o la textura perfecta de un manjar. Linguini, por su parte, ha dejado atrás la inseguridad de sus primeros días. Su transformación es el reflejo de alguien que ha aprendido que el valor propio no se mide por la opinión de los críticos ni por la aprobación de las masas, sino por el nivel de compromiso que uno tiene con su propia verdad. Su evolución de lavaplatos torpe a gestor de un sueño compartido es una de las lecciones más honestas de la historia. Él ha entendido que la grandeza a menudo consiste en saber hacerse a un lado para que otro brille, convirtiéndose en el protector de un legado que ya no le pertenece solo a él, sino a todos los que creen que el origen de un artista es irrelevante frente a la calidad de su obra. La figura del padre de Remy, Django, aporta el contrapunto emocional final. El cambio de actitud de este líder tribal es la validación definitiva de que el miedo es solo una barrera mental. Al ver a su colonia colaborar activamente en la cocina, Django no solo acepta la pasión de su hijo, sino que abraza una nueva identidad para los suyos, la de una comunidad que ha pasado de ser un parásito del sistema a ser un pilar fundamental de la belleza culinaria. Esta reconciliación entre la naturaleza y la cultura, entre el instinto de supervivencia y el arte, es el cierre perfecto para una trayectoria que siempre se sintió destinada a romper esquemas. Al final, el Ratatouille no es solo un negocio gastronómico. Es un recordatorio constante de que la pasión es el motor más potente que existe. La historia de Remy nos enseña que, si bien la vida está diseñada con reglas rígidas, siempre hay un espacio para aquel que se atreve a soñar con ojos abiertos y nariz atenta. El pequeño chef no solo conquistó la cocina más exigente de Francia, sino que también conquistó el derecho a que su historia fuera contada como una oda a la perseverancia. Nos queda la certeza de que, mientras exista alguien en este mundo capaz de arriesgarlo todo por un aroma, la esperanza seguirá siendo el ingrediente secreto que da sentido a nuestra existencia, recordándonos que, al igual que una buena salsa, la vida sabe mejor cuando se prepara con paciencia, entrega y una pizca innegociable de valentía. La atmósfera dentro del Ratatouille ha adquirido una cualidad casi etérea, como si la luz de la mañana, al filtrarse por los ventanales de cristal, bendijera cada ingrediente que llega a la mesa de preparación. Es un fenómeno que solo puede ocurrir cuando la intención tras la cocina es pura, despojada de las presiones del mercado o la vanidad de los grandes nombres. Remy se desplaza ahora con una soltura que raya en la elegancia. Ya no es aquel roedor que escudriñaba las sombras, sino un director de orquesta que encuentra en la sinfonía de los aromas su razón de ser. Cada vez que sus pequeñas patas rozan una especia o que sus bigotes captan una nota de albahaca fresca, se percibe que está en una comunión absoluta con el mundo que lo rodea. Linguini ha encontrado su propia paz en esta simbiosis. Ya no hay rastro de esa angustia que lo consumía al intentar llenar los zapatos de un legado que no le correspondía. Sí. Hoy, su sonrisa es genuina, una expresión de alguien que ha entendido que su rol es el de un guardián, un facilitador de un milagro que ocurre frente a sus ojos cada noche. La relación con Colette es el eje de esta serenidad. Ambos han dejado de ser competidores en un entorno hostil para convertirse en los pilares que sostienen el sueño de Remy. Existe una ternura particular en la forma en que ella, con un gesto sutil, asegura que el pequeño chef tenga el espacio necesario para trabajar,
protegiendo su genialidad con una devoción que roza la reverencia. Anton Ego, por su parte, se ha despojado de esa coraza de cinismo que lo aisló durante años. Su silla en el rincón predilecto no es solo un asiento, es un confesionario donde acude a recibir el bálsamo de la creación de Remy. Es profundamente conmovedor ver a un hombre que dedicó su vida a destruir reputaciones, convertirse ahora en el protector más férreo de una pequeña rata. Ego ha comprendido que el arte, en sus formas más sinceras, no busca la perfección técnica, sino la conexión con la memoria y con el corazón. Su lealtad hacia este lugar es un testimonio de que incluso los espíritus más cansados pueden hallar redención a través de un plato cocinado con verdadera alma. La colonia de ratas, bajo la guía renovada de Django, ha pasado a formar parte de este tejido social de una manera casi invisible pero esencial. Han comprendido que el valor de su existencia no se limita a la recolección, sino a la contribución en un proyecto que eleva la condición de todos los seres vivos. Verlos trabajar con esa disciplina silenciosa, transformando lo que alguna vez fue desdén en una labor artesanal de precisión, es un recordatorio de que la evolución es posible cuando existe un propósito compartido. Es una lección sobre la superación de los instintos primarios a favor de la construcción de algo más grande que ellos mismos. Al final, este refugio se alza como una anomalía maravillosa en una ciudad de luces y pretensiones. El Ratatouille nos enseña que el éxito no se mide por las estrellas en las guías turísticas, sino por la paz que se siente al cerrar las puertas tras una jornada de entrega absoluta. Remy ha demostrado que la valentía no requiere de tamaño ni de estatus, solo de una voluntad inquebrantable de ser fiel a uno mismo. Cada comensal que atraviesa el umbral del local se lleva algo más que una comida. Se lleva la chispa de una esperanza renovada, la certidumbre de que en los rincones más inesperados del mundo todavía ocurre la magia. La vida de Remy se consolida como una metáfora perfecta. Siempre habrá un lugar para aquel que se atreva a seguir su propio olfato, incluso si el mundo insiste en decirle que su destino está marcado por su origen. La vida en el Ratatouille se ha convertido en un testimonio viviente de que la autenticidad es, en última instancia, la forma más alta de coraje. Cuando cae la noche en París y las luces de la ciudad se reflejan sobre el Sena, el pequeño restaurante no necesita grandes carteles ni anuncios pomposos para brillar. Su resplandor emana desde adentro, desde la calidez de esos fogones donde Remy continúa explorando los límites de su creatividad. Es emocionante contemplar cómo, tras la tempestad de los prejuicios y los conflictos iniciales, el tiempo ha sedimentado una paz profunda, casi sagrada, que envuelve a quienes tienen la fortuna de cruzar sus puertas. Remy, en su labor diaria, se ha convertido en un observador del alma humana a través de los sabores. Cada combinación de ingredientes que propone no es una fórmula rígida, sino un diálogo. Se le puede ver a menudo, en los momentos de silencio previo al servicio, seleccionando minuciosamente un manojo de hierbas o ajustando el punto de una salsa con una delicadeza que parece casi un rito religioso. Su genialidad reside precisamente en ese desapego del ego. A él no le interesa la fama que atormentaba a Skinner, sino la satisfacción vibrante de haber transformado la materia prima en una experiencia que logre conmover a quien se sienta a la mesa. Es un artista que ha comprendido que cocinar es, ante todo, un acto de entrega generosa. La figura de Linguini ha terminado de redondearse como la de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no es el joven desorientado que se dejaba llevar por las circunstancias, sino el socio leal y protector que ha aprendido a valorar la genialidad ajena por encima de su propia vanidad. Su relación con Colette es el eje humano que sostiene este equilibrio. Juntos, forman un frente unido donde la competencia se ha disuelto para dar paso a una colaboración sin fisuras. Es conmovedor observar la manera en que ellos, que fueron formados en la rigidez de las cocinas tradicionales, ahora son los guardianes de una utopía donde la libertad creativa es la norma fundamental. No es menor el papel que juega Anton Ego en este nuevo orden. El crítico, cuya presencia solía ser un presagio de tormenta, es hoy el garante de la serenidad del local. Su transformación es, quizás,
la mayor prueba de que la sensibilidad es un músculo que puede ejercitarse. Al acudir al restaurante y probar los platos de Remy, Ego no solo busca alimentarse, sino reencontrarse con su propia capacidad de asombro, una facultad que creía perdida bajo el peso de su cinismo. Su aceptación absoluta de la rata como cocinero no es un gesto de condescendencia, sino un acto de profunda humildad intelectual. Ha reconocido que, en un mundo gobernado por etiquetas, la verdadera maestría es la única que tiene la autoridad para derribar muros. Incluso la familia de Remy, antaño limitada por el miedo instintivo a los humanos, ahora camina con la frente en alto. Ver a los miembros de la colonia trabajar con una disciplina pulcra y dedicada es una metáfora poderosa sobre la capacidad de superación de cualquier comunidad. Han entendido que la excelencia no es un privilegio de clase o especie, sino el resultado de la constancia y el amor por lo que se hace. Ese pequeño restaurante es, al final, una lección de sociología viva. Cuando el respeto es el ingrediente principal, las jerarquías impuestas por la naturaleza o la sociedad pierden todo su sentido. La historia de Remy nos deja una certeza imborrable. El mundo puede ser un lugar frío y lleno de restricciones, pero siempre habrá un rincón donde la pasión, cocinada a fuego lento y con absoluta honestidad, sea capaz de nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu. La lección final que emana del Ratatouille es que la verdadera maestría es una forma de liberación. Tras años de servicio, la rutina en el restaurante ha dejado de ser una coreografía tensa para convertirse en un vals de una fluidez casi hipnótica. Remy, cuyas manos ya no tiemblan ante el fuego, se ha convertido en el maestro de una orquesta silenciosa, una figura diminuta pero monumental que proyecta una autoridad moral absoluta sobre todo el equipo. No se trata solo de la precisión de sus cortes o la alquimia de sus caldos, sino de la serenidad que transmite, un recordatorio constante de que, cuando un artista se siente libre de las expectativas ajenas, su obra adquiere una resonancia espiritual. Linguini, que alguna vez fue el reflejo de la duda y la torpeza, ha evolucionado hacia una figura de sosiego y liderazgo amable. Su transformación es la de un hombre que ha aprendido a convivir con su propio talento, aceptando que su mayor virtud no fue cocinar por sí mismo, sino tener la humildad suficiente para reconocer el genio en otro y custodiarlo. Su complicidad con Colette ha alcanzado cotas de una madurez conmovedora. Ya no necesitan palabras para coordinarse, pues ambos comparten la misma fe inquebrantable en el proyecto. Colette, por su parte, ha dejado atrás esa armadura de hierro que se vio obligada a forjar, permitiéndose una vulnerabilidad que solo la seguridad de un entorno de respeto absoluto puede otorgar. El papel de Anton Ego, el hombre que una vez fue el juez supremo de los sueños ajenos, ha culminado en una profunda amistad con Remy. Su presencia en el comedor es el símbolo final de que la crítica, cuando se desprende de la soberbia, puede convertirse en una forma de protección y respeto. Ego ya no busca fallas, busca la chispa de lo humano y, por extensión, de lo vivo, en cada plato. Sus visitas son una danza de gratitud silenciosa entre el hombre que redescubrió su capacidad de sentir y el roedor que le recordó, a través del paladar, la sencillez de un hogar perdido. En cuanto a la colonia, la transformación de Django representa la reconciliación del instinto con la razón. El padre de Remy ha pasado de ser un defensor férreo de la supervivencia ciega a ser el guardián de una utopía compartida. Ver a esas criaturas, antes perseguidas por su mera existencia, ocuparse de las tareas más delicadas con una minuciosidad casi reverencial, es el triunfo del idealismo sobre el prejuicio. Han comprendido que el trabajo bien hecho es la mejor manera de afirmar la propia dignidad frente a un mundo que, históricamente, les negó un lugar. El Ratatouille permanece como un faro, un rincón de París donde el tiempo parece plegarse para honrar el esfuerzo y la pasión. La historia de Remy nos enseña que el destino no es un camino trazado por nuestra biología o nuestro origen, sino una serie de decisiones tomadas con valentía. Al final, no importa qué tan pequeño sea el chef o qué tan grande sea el mundo que se le opone, lo único que realmente perdura es la huella que dejamos en la memoria de los otros. Remy se retira cada noche a su rincón,
satisfecho no porque haya alcanzado el éxito, sino porque ha sido, en cada instante, fiel a la esencia de quien cocina por amor, transformando el hambre en asombro y la soledad en un banquete compartido. A medida que el sol se pone sobre el Sena, tiñendo el cielo de un tono violeta casi irreal, el ratatouille se prepara para su servicio nocturno, convirtiéndose en el epicentro de una calma que parece desafiar el frenesí de París. La atmósfera dentro del local es de una intimidad casi monástica. Los ruidos de la cocina, el tintineo de las cucharas contra el cobre, el siseo del aceite caliente y el crujir de los vegetales frescos, no son sonidos de trabajo, sino notas de una partitura que se repite noche tras noche con una precisión devota. Remy, posicionado en su lugar habitual, no necesita elevar la voz ni hacer aspavientos. Su presencia es una fuerza gravitacional que alinea las voluntades de todos los presentes hacia un objetivo común: la excelencia. Linguini, cuyos movimientos han perdido la rigidez de la inseguridad, se desplaza entre las mesas con una elegancia serena. Se le nota en la mirada, en la forma en que saluda a los comensales, que ha dejado de buscar la aprobación externa para encontrar satisfacción en la protección de un legado invisible pero tangible. A menudo, su mirada se cruza con la de Colette, un intercambio silencioso que encierra años de lucha, secretos compartidos y la complicidad de quienes han construido una fortaleza en medio de la adversidad. Colette, por su parte, ha suavizado sus rasgos, dejando atrás aquella dureza que el entorno hostil de la alta cocina le impuso. Ahora su liderazgo es una mezcla de disciplina férrea y una ternura protectora hacia el pequeño genio que ha transformado sus vidas. Antonego, una figura ahora casi permanente en el rincón más tranquilo del restaurante, parece haber encontrado en este espacio el único refugio que le permite ser auténtico. Su pluma, otrora temida por ser el verdugo de las ambiciones ajenas, reposa ahora sobre la mesa, olvidada ante la elocuencia de un bocado que le recuerda la esencia de la vida misma. Sus visitas son actos de comunión. Hay algo profundamente conmovedor en ver a un hombre que fue capaz de desmantelar imperios con una sola frase, inclinándose ahora con gratitud ante una rata, reconociendo sin palabras que la genialidad no pide permiso para existir, simplemente se manifiesta. La integración de la familia de Remy, bajo el mando de Django, añade una capa de profundidad casi mística al establecimiento. Es una estampa inusual y poderosa. Roedores pulcros, trabajando con una dedicación quirúrgica en la limpieza y selección de los productos, elevando su propia condición a una labor artesanal. Django, que durante tanto tiempo fue la voz del escepticismo, ha devenido en el protector de este ideal. Entiende, quizás mejor que nadie, que el gran milagro no es el plato final, sino el haber roto las barreras de lo que se consideraba posible. Han dejado de ser una plaga para convertirse en el alma oculta de un sistema que, sin su intervención, sería incapaz de sostener la magia que allí se produce. Al cerrar las puertas, cuando el bullicio de París se apaga y el local se sumerge en una penumbra dorada, queda una sensación de plenitud. Remy se sienta ante su propia cena, un pequeño plato que contiene no solo ingredientes, sino el mapa de una vida de audacia. Ha comprendido que su mayor logro no fue conquistar la alta cocina, sino conquistar su derecho a ser, a crear y a transformar el mundo desde la invisibilidad. La historia de Remy nos susurra que, mientras exista un corazón capaz de seguir su olfato contra toda lógica, la belleza seguirá teniendo un lugar donde refugiarse. El éxito, como nos enseña este pequeño chef, es simplemente la paz de saber que, frente a todas las adversidades, nunca dejamos de cocinar con el alma. El paso de los meses ha terminado por convertir al Ratatouille en un enclave atemporal, un punto de convergencia donde la realidad de París y el sueño de Remy se han fundido en una sola narrativa. Ya no se siente la urgencia del debut, ni el terror al error que solía electrizar el ambiente en los primeros días. Ahora, cada noche en el restaurante es una celebración de la constancia. Existe una belleza casi dolorosa en observar a Remy caminando sobre las encimeras, un ser minúsculo envuelto en la grandeza de su propio oficio, mientras las luces de la capital parpadean más allá de las ventanas,
ajenas a la revolución que se gesta entre las paredes de ese pequeño bistró. La dinámica entre Remy y su equipo ha alcanzado un nivel de empatía casi telepática. Linguini, quien solía ser el eslabón débil de la cadena, es ahora un pilar de templanza. Su lenguaje corporal denota a alguien que ha dejado de medir su valor por los aplausos y ha empezado a medirlo por la paz que logra proteger. Él y Colette, con sus manos a menudo manchadas de harina y sus miradas cargadas de respeto, han encontrado un propósito que trasciende la cocina. Son los guardianes de un milagro. Colette, quien alguna vez fue una mujer solitaria rodeada de hombres que dudaban de su capacidad, ahora ríe con una libertad que antes le estaba vedada, compartiendo con el pequeño chef secretos culinarios que son, en última instancia, lecciones de vida. Incluso la presencia de Antonego ha perdido ese halo de amenaza para tornarse en una calidez casi paternal. Sus visitas han dejado de ser juicios para convertirse en peregrinaciones. Es habitual ver al antiguo crítico, con sus hombros menos encorvados y una expresión de curiosidad casi infantil, observando cómo Remy, con gestos de una delicadeza absoluta, ajusta la temperatura de un consomé o equilibra los matices de una hierba silvestre. Ego ha entendido, finalmente, que la verdadera crítica no reside en la disección de los platos, sino en la capacidad de dejarse conmover por la entrega del otro. Él ya no escribe para destruir. Escribe para atestiguar que, en un mundo a menudo cínico, aún existe un lugar donde lo invisible, la magia de una rata cocinera, es la realidad más tangible y pura. La colonia, liderada por un Django cuya severidad se ha transformado en un orgullo inquebrantable, es el alma invisible de esta orquesta. La forma en que las ratas patrullan el restaurante, no ya para robar, sino para asegurar la excelencia de cada ingrediente, es una metáfora sobre la integración y el respeto mutuo. Han dejado de ser los parias de las alcantarillas para convertirse en una comunidad que sostiene, con sus pequeñas garras, la estructura misma de un sueño. Es un recordatorio, quizás el más potente de todos, de que nadie es tan pequeño como para no ser esencial, y que cualquier prejuicio no es más que una venda que nos impide apreciar la riqueza de quienes nos rodean. Al caer la madrugada, cuando el último comensal se marcha y las luces del restaurante se atenúan, el silencio que invade el local es, en realidad, una melodía de plenitud. Remy se permite un momento de soledad, observando el rastro de aromas que aún flota en el aire. No se siente un conquistador, sino alguien que ha logrado equilibrar los ingredientes de su propia existencia: el miedo, la ambición, la familia y la pasión. La historia de este pequeño roedor que desafió al destino no termina con un gran premio, sino con la quietud de una tarea bien cumplida. Nos deja con la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y a veces hostil, siempre habrá una receta, un rincón y una voz interna que, si los escuchamos con la valentía necesaria, nos guiarán siempre hacia el hogar que nos merecemos. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse y a darle un buen me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Ratatouille de 2007. Remy no es una rata común. Mientras su familia se conforma con buscar desperdicios en la basura, él posee un sentido del olfato privilegiado y un sueño inalcanzable: convertirse en un gran chef en París. Su inspiración es el legendario Auguste Gusteau, cuyo lema de que cualquiera puede cocinar se convierte en el motor que impulsa a este pequeño roedor a desafiar su naturaleza. A pesar de los peligros, Remy decide dejar su colonia y adentrarse en la cocina de un restaurante de alta categoría, un lugar donde su mera presencia es considerada una catástrofe higiénica. El destino lo une a Linguini, un joven humilde y extremadamente torpe que trabaja como lavaplatos en el restaurante de Gusteau. Linguini carece de cualquier talento culinario, pero bajo el gorro de chef, Remy descubre que puede dirigir sus movimientos tirando de sus cabellos, como si fuera una marioneta. Esta extraña alianza permite que ambos florezcan. Remy encuentra al fin un lienzo donde expresar su arte refinado y sus combinaciones de sabores,
mientras que Linguini, al principio por necesidad y luego por gratitud, descubre su propio valor al ser el rostro visible de un genio oculto. La carrera de Remy no es sencilla porque debe lidiar con la sombra de Skinner, el ambicioso chef que intenta lucrarse con la marca de Gusteau, y con la presión de demostrar que el talento no entiende de especies. El momento culminante llega con la visita de Anton Ego, el crítico gastronómico más temido de Francia, cuya pluma puede destruir reputaciones con una sola palabra. Preparar un simple ratatouille, un plato humilde y campesino, se convierte en un acto de valentía extrema. Al probarlo, Ego no solo recuerda el sabor de su infancia, sino que reconoce la genialidad detrás de la receta. La historia trasciende la cocina para reflexionar sobre la pasión y la autenticidad. Remy nos enseña que, aunque no todos pueden llegar a ser grandes artistas, un gran artista puede venir de cualquier lugar. Al final, el restaurante se convierte en un refugio donde las convenciones sociales se rompen para dar paso a algo mucho más importante: la conexión humana a través de la comida. Es una lección sobre cómo la audacia y la fidelidad a los sueños propios terminan por ganarse el respeto del mundo, incluso cuando ese mundo parece estar diseñado para excluirte. La trayectoria de Remy dentro de esa cocina bulliciosa es, ante todo, un ejercicio de resistencia emocional. Mientras sus patas se mueven con una precisión casi coreográfica sobre las encimeras de acero inoxidable, el espectador siente el peso de su soledad. Es conmovedor observar cómo, en medio del caos de las órdenes a gritos y el calor sofocante de los fogones, él encuentra una paz absoluta al equilibrar una pizca de azafrán o al perfeccionar la textura de una salsa. Su genialidad no reside solo en su instinto, sino en su capacidad de transformar la técnica académica de Gusteau en una experiencia sensorial que roza lo espiritual. Por otro lado, Linguini representa la vulnerabilidad humana que a menudo se esconde bajo el uniforme. Su torpeza inicial no es solo falta de coordinación, sino un reflejo de alguien que busca desesperadamente un lugar al que pertenecer en un mundo que lo subestima. La relación con Remy lo transforma. A medida que el roedor le enseña a confiar en sus sentidos y a conectar con el alma de los ingredientes, Linguini empieza a caminar con una seguridad que nunca tuvo. Es fascinante ver cómo el éxito de su asociación crece hasta convertirse en una danza silenciosa y cómplice. La figura de Skinner actúa como el ancla de realidad que intenta impedir el vuelo de esta improbable pareja. Su obsesión por el lucro y su desdén por la creatividad pura son los antagonistas perfectos de la visión artística de Remy. Sin embargo, su presencia ayuda a subrayar la nobleza de la propuesta de Gusteau. El restaurante deja de ser un simple negocio de comida y se transforma en un santuario de la verdad, donde la cocina honesta de Remy expone las fachadas vacías de aquellos que, como Skinner, han olvidado por qué empezaron a cocinar. Cuando llega el desenlace y Anton Ego, con su frialdad característica, prueba aquel ratatouille, la película alcanza una profundidad emocional inmensa. Ese bocado no es solo comida, es un puente directo a la memoria y al hogar. Ego se da cuenta de que su cinismo era solo una defensa contra la vulnerabilidad, y al reconocer al pequeño cocinero, acepta humildemente que el talento es una fuerza democrática que no conoce jerarquías biológicas. La historia termina con una victoria agridulce pero necesaria: el reconocimiento de que, aunque el mundo sea implacable, la belleza y la pasión son los únicos lenguajes universales capaces de derribar cualquier muro. Al final, Remy no solo cocinó para otros, cocinó para liberar su propio espíritu, demostrando que el arte es un acto de valentía que nos pertenece a todos. Más allá de la cocina, la historia de Remy y Linguini se convierte en una metáfora profunda sobre la identidad y el sacrificio. La relación entre ambos trasciende el simple compañerismo para convertirse en una simbiosis necesaria. Linguini aporta las manos, el cuerpo y el rostro, mientras que Remy aporta la visión, la memoria gustativa y el alma. Es enternecedor pensar en las noches compartidas en el pequeño apartamento de Linguini, donde la comunicación, a pesar de la barrera de las especies, se vuelve más fluida que la de muchos humanos. Allí,
Bajo la luz tenue, Remy no es visto como una plaga, sino como un mentor, un amigo, y en última instancia, el arquitecto de un nuevo destino para ambos. El papel de Colette Tattoo añade una capa de realismo y tenacidad a este cuento culinario. Ella es la única mujer en una cocina dominada por hombres, una veterana que ha tenido que endurecer su carácter para sobrevivir en un ambiente hostil. Su evolución, al pasar de la desconfianza a una admiración profunda tanto por Linguini como por el talento oculto de Remy, refleja el impacto transformador de la excelencia. Cuando ella finalmente acepta a la rata en su cocina, no solo está aceptando una técnica culinaria superior, sino que está rompiendo sus propios prejuicios, demostrando que la verdadera pasión reconoce a sus iguales sin importar el origen. La tensión entre la familia de Remy, liderada por su padre Django, y sus aspiraciones personales, añade un conflicto desgarrador. Django encarna el pragmatismo de la supervivencia. Para él, la comida es un medio para no morir de hambre y el ser humano es una amenaza constante. Ver a Remy intentar explicarle a su padre que la cocina es un acto de amor, y no solo de supervivencia, es uno de los momentos más melancólicos de la cinta. Representa la eterna brecha entre el instinto de preservación y la necesidad humana de crear belleza. La reconciliación final no es solo un triunfo logístico, sino un triunfo del entendimiento familiar que valida el camino solitario que Remy eligió seguir. Finalmente, el pequeño restaurante, el Ratatouille, florece como una utopía. Es un espacio diminuto, escondido y constantemente amenazado, pero que irradia una calidez única. Allí, la jerarquía social desaparece bajo la premisa de que cualquiera puede cocinar, no porque todos tengan las mismas capacidades, sino porque el valor de un artista no debe estar determinado por quién es, sino por lo que es capaz de ofrecer al mundo. Remy, al sentarse finalmente frente a su propia ración de ratatouille, nos recuerda que el éxito no es la fama ni el reconocimiento de los críticos, sino la capacidad de mirar hacia atrás y saber que fuiste fiel a tu vocación a pesar de todas las adversidades que el destino puso en tu camino. El legado de Remy se consolida cuando comprendemos que su cocina es una forma de comunicación, un lenguaje silencioso que logra unir mundos que parecían condenados a la separación. Esa habilidad para combinar sabores es, en el fondo, una metáfora de la empatía. Cada ingrediente que Remy selecciona con sus manos delicadas lleva consigo una intención, un deseo de conectar con quien lo prueba. Es una lección sobre cómo la atención al detalle puede elevar lo cotidiano a la categoría de arte, convirtiendo algo tan simple como un vegetal en una experiencia que es capaz de detener el tiempo. Resulta imposible ignorar el peso de París como un personaje adicional en este relato. La ciudad, con sus luces parpadeantes sobre el Sena y su historia impregnada de cultura, actúa como el escenario perfecto para este sueño. Es una urbe que premia la elegancia y la sofisticación, lo que hace que la presencia de Remy sea aún más subversiva. Él se mueve por las alcantarillas y los techos, observando la ciudad desde una perspectiva privilegiada que los humanos suelen pasar por alto en su prisa diaria. Mientras los ciudadanos caminan mirando hacia el frente, Remy mira los detalles, las texturas y las sombras, absorbiendo la esencia misma de la cultura gastronómica francesa. La figura de Auguste Gusteau, que aparece como una aparición fantasmal en la mente de Remy, funciona como esa voz interna que todos necesitamos cuando el miedo intenta frenar nuestras ambiciones. Gusteau representa la audacia, la idea de que la creatividad no debe tener límites, ni etiquetas, ni prejuicios. Al dialogar con este mentor imaginario, Remy nos enseña que la autoconfianza es la herramienta más poderosa de un creador. La duda, ese veneno que suele paralizar a los artistas, es vencida por el roedor a través de la acción constante, demostrando que para ser un maestro, primero hay que estar dispuesto a cometer errores y aprender de cada fracaso. La culminación de la película no es solo el éxito del restaurante, sino la paz que alcanza el protagonista al ser aceptado por los suyos. Cuando su colonia, liderada por un padre que finalmente comprende que su hijo es excepcional, decide ayudar en la cocina, se cierra el círculo de la integración.
La comunidad de ratas, históricamente enemiga de la limpieza, termina siendo el alma invisible que permite que el ratatouille funcione. Es la imagen final más potente. El reconocimiento de que todos tenemos algo que aportar, y que el prejuicio es simplemente una venda que nos impide disfrutar de los mejores manjares de la vida. Remy no solo conquistó París, conquistó su derecho a existir plenamente, dejando la lección de que, mientras haya pasión, cualquier sueño es un ingrediente que vale la pena cocinar a fuego lento. La lección que perdura tras el cierre de las puertas del Ratatouille es que la excelencia no es un destino estático, sino un estado de conciencia. Después del clímax, la vida cotidiana en el pequeño local se convierte en un ritual de gratitud. Se observa a Remy supervisando los fogones con una autoridad silenciosa que impone respeto, incluso entre los comensales que desconocen la verdadera identidad de su chef. Existe una melancolía serena en este nuevo orden. La aceptación de que, aunque el mundo exterior sigue marcado por los prejuicios, existe un rincón donde la meritocracia se basa exclusivamente en la intensidad del sabor y en la honestidad de la entrega. La relación entre los humanos y Remy evoluciona hacia una complicidad que roza lo sagrado. Linguini, habiendo superado sus complejos, ya no busca la gloria personal, sino que se siente honrado de ser el vehículo físico de la visión de su pequeño amigo. Es hermoso notar cómo la voz de mando en la cocina ya no depende de rangos militares, sino del respeto mutuo. Colette, por su parte, se ha transformado en la protectora de este secreto, convirtiéndose en el puente necesario entre el mundo de las sombras donde habita Remy y la luz pública de la alta cocina. Ella comprende mejor que nadie que el genio requiere resguardo, y su lealtad es el pilar que sostiene la estructura física de su sueño. Incluso Anton Ego, quien solía consumir su propia amargura, se convierte en un cliente asiduo. Su transformación es el triunfo final sobre la arrogancia. Sus visitas ya no son ejercicios de poder, sino actos de humildad ante la genialidad. Al entrar en el establecimiento, se despoja de su armadura crítica y se rinde ante la magia, reconociendo que su pluma ahora debe estar al servicio de la verdad y no de la destrucción. Su presencia en el restaurante actúa como un sello de aprobación que valida la existencia del pequeño ratón, demostrando que incluso los corazones más cerrados pueden abrirse ante un estímulo sensorial auténtico. En última instancia, esta narrativa nos invita a mirar nuestro entorno con una sensibilidad renovada. El camino de Remy nos obliga a cuestionar cuántos talentos excepcionales estamos ignorando por seguir etiquetas o convenciones sociales. El arte de cocinar, como el arte de vivir, exige desapego de lo establecido para conectar con lo esencial. Remy nos ha enseñado que, aunque seamos pequeños ante la inmensidad de las expectativas ajenas, la audacia de seguir nuestro olfato nos llevará siempre al lugar que nos corresponde. Es una oda a la perseverancia, una celebración de la diferencia y, sobre todo, un recordatorio de que la verdadera receta para la felicidad consiste en mezclar el coraje con una pizca de alma. El paso del tiempo en el Ratatouille parece transcurrir bajo una luz dorada y constante, como si el propio restaurante se hubiera convertido en una burbuja donde el tiempo se detiene para honrar la creación. Es fascinante contemplar cómo Remy ha logrado profesionalizar su labor sin perder la chispa infantil que le llevó a escalar aquellos tejados parisinos. Ya no es solo el roedor que descubre sabores en la basura, sino el maestro que instruye a sus congéneres, enseñándoles que la comida es un acto de civilización. Ver a las ratas, antes recolectoras de desperdicios, participar en la selección minuciosa de ingredientes frescos, es una metáfora poderosa sobre el aprendizaje y la superación de la propia condición. Linguini, por su parte, encuentra en este proceso una madurez que lo aleja de la torpeza que definía sus días. Se mueve por el comedor con una confianza ganada, sabiendo que su papel es el de un guardián de un tesoro inestimable. La mirada que intercambia con Colette mientras observan, desde la distancia, a Remy coordinando a su ejército invisible bajo las mesas, refleja una complicidad absoluta. Ya no hay secretos que ocultar, solo una verdad compartida que los mantiene unidos ante un mundo que, si supiera la realidad, se negaría a creerla.
Ese silencio compartido es el lenguaje de quienes han encontrado su propósito de vida. La figura de Anton Ego también revela una nueva faceta. El crítico, cuyo rostro solía estar surcado por la sombra de la amargura, muestra ahora una paz que solo proviene de haber encontrado la respuesta a una búsqueda vital. Al sentarse en su mesa reservada, Ego ya no busca fallos, sino que busca reconectar con la chispa de la vida que Remy le devolvió con aquel plato de infancia. Su lealtad hacia el restaurante no es solo un gesto de gratitud, sino el reconocimiento de que la genialidad, en sus formas más puras, a menudo habita en los lugares menos esperados, desafiando toda lógica preestablecida. Cada detalle en este santuario, desde la disposición de los cubiertos hasta el aroma que flota en el aire al caer la noche, es un testimonio de la valentía de ser, de crear y de sostener una identidad propia frente a la corriente de lo convencional. Remy no solo ha cocinado platos memorables, ha cocinado una nueva manera de mirar al prójimo, una lección que trasciende las paredes del local para instalarnos en la idea de que la verdadera alta cocina es aquella que nos recuerda nuestra humanidad. El relato de Remy se cierra, pero su eco sigue resonando en la memoria de quien entiende que, detrás de cada gran éxito, siempre hay un corazón que se atrevió a soñar más allá de su tamaño. La historia de Remy nos deja una estela de fragancia persistente, como el rastro de una salsa bien reducida que impregna el aire mucho tiempo después de que los comensales se han marchado. Lo más cautivador de esta epopeya no es el ascenso a la fama, sino la introspección silenciosa que ocurre en los momentos de calma, cuando el ajetreo del servicio cede paso a la reflexión. En esos instantes es posible imaginar a Remy solo, frente a la ventana, observando las luces de París que parpadean como estrellas caídas sobre la tierra. Allí, el pequeño chef comprende que su mayor victoria no fue vencer al crítico más temido, sino haber logrado domesticar su propio destino. La transformación de los personajes secundarios es quizás el matiz más humano de toda esta aventura. Pensemos en Django, el padre de Remy, cuya visión del mundo estaba cimentada en el miedo y la cautela. Verlo ahora, al frente de un equipo de roedores que cuida la higiene de los productos con una meticulosidad casi científica, resulta enternecedor. Es la prueba viviente de que el amor familiar, cuando es honesto, tiene la capacidad de suavizar incluso las convicciones más rígidas. El pragmatismo de la supervivencia se ha convertido en una vocación por la excelencia, y esa evolución es, en sí misma, una obra de arte. No podemos pasar por alto la figura de Colette Tattoo, cuya armadura de mujer fuerte en un mundo de hombres se ha ido agrietando para revelar una pasión profunda y contagiosa por la cocina. Ella ya no ve en Remy a una alimaña, sino a un igual, un colega que comparte con ella el mismo fuego sagrado por la precisión. Su relación es un recordatorio de que, cuando dos personas se encuentran en la búsqueda de la perfección, las barreras de jerarquía, género o incluso especie terminan desdibujándose. Son, en esencia, dos artistas que han comprendido que la cocina no se trata de quién sostiene el cuchillo, sino de quién infunde el alma en el plato. Finalmente, el ratatouille como espacio físico es un refugio contra el cinismo moderno. Mientras el mundo exterior sigue girando bajo las leyes del éxito material y la apariencia, dentro de esas paredes se practica una resistencia silenciosa, el valor de la autenticidad. Remy, al degustar sus propias creaciones, no solo saborea los ingredientes, sino que celebra el triunfo de la voluntad sobre la naturaleza impuesta. Su vida es un recordatorio eterno de que todos llevamos dentro un potencial inabarcable que, si se cultiva con la suficiente audacia, puede transformar el entorno. Nos marchamos con la certeza de que el genio puede florecer en cualquier rincón, siempre que haya un corazón dispuesto a ser fiel a su vocación, sin importar lo que el resto del mundo piense sobre el origen de quien cocina. El equilibrio que ha alcanzado Remy es, en esencia, una forma de poesía existencial. Al observar la quietud de su vida actual, se percibe que ha logrado trascender la lucha constante por la legitimidad para instalarse en el puro disfrute de la creación.
Aquel pequeño roedor que alguna vez se escondía en los rincones oscuros de la cocina para robar un trozo de queso, hoy es el arquitecto de una armonía sin precedentes. Sus movimientos en los fogones, antes frenéticos por el miedo a ser descubierto, han adquirido la fluidez de un ballet, una coreografía que solo alguien que ha encontrado su verdadero propósito es capaz de ejecutar. La complicidad con Linguini ha madurado hacia una forma de lenguaje no verbal que resulta profundamente conmovedora. Ya no son necesarias las tiras de pelo bajo el gorro para comunicarse. Una mirada o un pequeño gesto son suficientes para que ambos entiendan la siguiente nota en esa sinfonía gastronómica que es cada servicio. Es fascinante pensar en cómo este joven, que carecía de dirección en la vida, ha encontrado en la generosidad de Remy un ancla emocional. Linguini ya no intenta ser el chef que el mundo espera, sino el humano que protege y celebra el talento de su mentor, demostrando que el ego es el enemigo número uno de la verdadera grandeza. Incluso los aspectos más pragmáticos de la vida de Remy se han vuelto simbólicos. La integración de su familia en el funcionamiento del restaurante representa una victoria sobre el aislamiento. Es una imagen poderosa ver a una colonia de ratas, históricamente relegadas al olvido y al rechazo, trabajando con una dignidad que avergonzaría a muchos humanos. El cuidado que ponen en cada detalle, desde la limpieza hasta la selección de los vegetales más frescos del mercado, es una lección de humildad para el espectador. Han aprendido que la verdadera nobleza reside en hacer las cosas bien, incluso cuando nadie está mirando, un principio que es el corazón mismo de la ética de trabajo de Remy. Si nos detenemos a reflexionar sobre la figura de Antonego, su lealtad al restaurante se siente como un acto de redención personal. El crítico ha dejado de lado su espada, su pluma afilada, para convertirse en un guardián de esta utopía. Su presencia en la mesa, disfrutando de un plato que en sus manos fue capaz de derretir su armadura, es la prueba definitiva de que la belleza tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma. Ego ha comprendido que su función no es juzgar lo que es extraño, sino aprender a reconocer la genialidad en todas sus formas. Al final, la historia de Remy nos deja una certeza reconfortante. Los muros que levantamos para separar lo que consideramos digno de lo que consideramos inferior son tan frágiles como el cristal. El pequeño chef de París no solo cambió las recetas de un restaurante, cambió nuestra manera de entender el talento y la pertenencia. Su legado es una invitación a la audacia, un recordatorio de que, al igual que una pizca de azafrán puede transformar un guiso básico, un sueño valiente tiene el poder de transformar una vida entera. Cada vez que alguien entra en el Ratatouille, no solo busca saciar su hambre, busca probar un pedazo de libertad, un bocado de aquello que ocurre cuando alguien se atreve a seguir su olfato hasta el final. El eco de la historia de Remy continúa resonando en las calles empedradas de París, dejando tras de sí la convicción de que el talento es un río que siempre encuentra su cauce, sin importar los obstáculos orográficos. Aquel restaurante, que comenzó como un experimento audaz bajo el techo de un antiguo bistró, se ha consolidado como un faro para los inadaptados, un lugar donde las cicatrices del pasado se curan con el calor de una cocina que nunca duerme. La paz que se respira allí no es la de la ausencia de problemas, sino la de una armonía conquistada, donde cada ruido de cacerola y cada chispa de fuego es una nota en una partitura de superación personal. La relación entre los humanos y Remy ha dejado de ser una excepción para convertirse en un nuevo estándar de entendimiento. Colette, convertida en la maestra de ceremonias de este pequeño universo, proyecta una autoridad que ya no necesita del miedo para imponerse. Su liderazgo nace del respeto profundo que siente por el genio invisible que guía sus manos. Es cautivador ver cómo ella, que alguna vez tuvo que endurecerse para sobrevivir en un mundo de hombres, ahora permite que su sensibilidad florezca, comprendiendo que la verdadera maestría reside en la capacidad de ser vulnerable ante la belleza de un aroma o la textura perfecta de un manjar. Linguini, por su parte, ha dejado atrás la inseguridad de sus primeros días. Su transformación es el reflejo de alguien que ha aprendido que el valor propio no se mide por la opinión de los críticos ni por la aprobación de las masas, sino por el nivel de compromiso que uno tiene con su propia verdad.
Su evolución de lavaplatos torpe a gestor de un sueño compartido es una de las lecciones más honestas de la historia. Él ha entendido que la grandeza a menudo consiste en saber hacerse a un lado para que otro brille, convirtiéndose en el protector de un legado que ya no le pertenece solo a él, sino a todos los que creen que el origen de un artista es irrelevante frente a la calidad de su obra. La figura del padre de Remy, Django, aporta el contrapunto emocional final. El cambio de actitud de este líder tribal es la validación definitiva de que el miedo es solo una barrera mental. Al ver a su colonia colaborar activamente en la cocina, Django no solo acepta la pasión de su hijo, sino que abraza una nueva identidad para los suyos, la de una comunidad que ha pasado de ser un parásito del sistema a ser un pilar fundamental de la belleza culinaria. Esta reconciliación entre la naturaleza y la cultura, entre el instinto de supervivencia y el arte, es el cierre perfecto para una trayectoria que siempre se sintió destinada a romper esquemas. Al final, el Ratatouille no es solo un negocio gastronómico. Es un recordatorio constante de que la pasión es el motor más potente que existe. La historia de Remy nos enseña que, si bien la vida está diseñada con reglas rígidas, siempre hay un espacio para aquel que se atreve a soñar con ojos abiertos y nariz atenta. El pequeño chef no solo conquistó la cocina más exigente de Francia, sino que también conquistó el derecho a que su historia fuera contada como una oda a la perseverancia. Nos queda la certeza de que, mientras exista alguien en este mundo capaz de arriesgarlo todo por un aroma, la esperanza seguirá siendo el ingrediente secreto que da sentido a nuestra existencia, recordándonos que, al igual que una buena salsa, la vida sabe mejor cuando se prepara con paciencia, entrega y una pizca innegociable de valentía. La atmósfera dentro del Ratatouille ha adquirido una cualidad casi etérea, como si la luz de la mañana, al filtrarse por los ventanales de cristal, bendijera cada ingrediente que llega a la mesa de preparación. Es un fenómeno que solo puede ocurrir cuando la intención tras la cocina es pura, despojada de las presiones del mercado o la vanidad de los grandes nombres. Remy se desplaza ahora con una soltura que raya en la elegancia. Ya no es aquel roedor que escudriñaba las sombras, sino un director de orquesta que encuentra en la sinfonía de los aromas su razón de ser. Cada vez que sus pequeñas patas rozan una especia o que sus bigotes captan una nota de albahaca fresca, se percibe que está en una comunión absoluta con el mundo que lo rodea. Linguini ha encontrado su propia paz en esta simbiosis. Ya no hay rastro de esa angustia que lo consumía al intentar llenar los zapatos de un legado que no le correspondía. Sí. Hoy, su sonrisa es genuina, una expresión de alguien que ha entendido que su rol es el de un guardián, un facilitador de un milagro que ocurre frente a sus ojos cada noche. La relación con Colette es el eje de esta serenidad. Ambos han dejado de ser competidores en un entorno hostil para convertirse en los pilares que sostienen el sueño de Remy. Existe una ternura particular en la forma en que ella, con un gesto sutil, asegura que el pequeño chef tenga el espacio necesario para trabajar, protegiendo su genialidad con una devoción que roza la reverencia. Anton Ego, por su parte, se ha despojado de esa coraza de cinismo que lo aisló durante años. Su silla en el rincón predilecto no es solo un asiento, es un confesionario donde acude a recibir el bálsamo de la creación de Remy. Es profundamente conmovedor ver a un hombre que dedicó su vida a destruir reputaciones, convertirse ahora en el protector más férreo de una pequeña rata. Ego ha comprendido que el arte, en sus formas más sinceras, no busca la perfección técnica, sino la conexión con la memoria y con el corazón. Su lealtad hacia este lugar es un testimonio de que incluso los espíritus más cansados pueden hallar redención a través de un plato cocinado con verdadera alma. La colonia de ratas, bajo la guía renovada de Django, ha pasado a formar parte de este tejido social de una manera casi invisible pero esencial. Han comprendido que el valor de su existencia no se limita a la recolección, sino a la contribución en un proyecto que eleva la condición de todos los seres vivos. Verlos trabajar con esa disciplina silenciosa, transformando lo que alguna vez fue desdén en una labor artesanal de precisión,
Es un recordatorio de que la evolución es posible cuando existe un propósito compartido. Es una lección sobre la superación de los instintos primarios a favor de la construcción de algo más grande que ellos mismos. Al final, este refugio se alza como una anomalía maravillosa en una ciudad de luces y pretensiones. El Ratatouille nos enseña que el éxito no se mide por las estrellas en las guías turísticas, sino por la paz que se siente al cerrar las puertas tras una jornada de entrega absoluta. Remy ha demostrado que la valentía no requiere de tamaño ni de estatus, solo de una voluntad inquebrantable de ser fiel a uno mismo. Cada comensal que atraviesa el umbral del local se lleva algo más que una comida. Se lleva la chispa de una esperanza renovada, la certidumbre de que en los rincones más inesperados del mundo todavía ocurre la magia. La vida de Remy se consolida como una metáfora perfecta. Siempre habrá un lugar para aquel que se atreva a seguir su propio olfato, incluso si el mundo insiste en decirle que su destino está marcado por su origen. La vida en el Ratatouille se ha convertido en un testimonio viviente de que la autenticidad es, en última instancia, la forma más alta de coraje. Cuando cae la noche en París y las luces de la ciudad se reflejan sobre el Sena, el pequeño restaurante no necesita grandes carteles ni anuncios pomposos para brillar. Su resplandor emana desde adentro, desde la calidez de esos fogones donde Remy continúa explorando los límites de su creatividad. Es emocionante contemplar cómo, tras la tempestad de los prejuicios y los conflictos iniciales, el tiempo ha sedimentado una paz profunda, casi sagrada, que envuelve a quienes tienen la fortuna de cruzar sus puertas. Remy, en su labor diaria, se ha convertido en un observador del alma humana a través de los sabores. Cada combinación de ingredientes que propone no es una fórmula rígida, sino un diálogo. Se le puede ver a menudo, en los momentos de silencio previo al servicio, seleccionando minuciosamente un manojo de hierbas o ajustando el punto de una salsa con una delicadeza que parece casi un rito religioso. Su genialidad reside precisamente en ese desapego del ego. A él no le interesa la fama que atormentaba a Skinner, sino la satisfacción vibrante de haber transformado la materia prima en una experiencia que logre conmover a quien se sienta a la mesa. Es un artista que ha comprendido que cocinar es, ante todo, un acto de entrega generosa. La figura de Linguini ha terminado de redondearse como la de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Ya no es el joven desorientado que se dejaba llevar por las circunstancias, sino el socio leal y protector que ha aprendido a valorar la genialidad ajena por encima de su propia vanidad. Su relación con Colette es el eje humano que sostiene este equilibrio. Juntos, forman un frente unido donde la competencia se ha disuelto para dar paso a una colaboración sin fisuras. Es conmovedor observar la manera en que ellos, que fueron formados en la rigidez de las cocinas tradicionales, ahora son los guardianes de una utopía donde la libertad creativa es la norma fundamental. No es menor el papel que juega Anton Ego en este nuevo orden. El crítico, cuya presencia solía ser un presagio de tormenta, es hoy el garante de la serenidad del local. Su transformación es, quizás, la mayor prueba de que la sensibilidad es un músculo que puede ejercitarse. Al acudir al restaurante y probar los platos de Remy, Ego no solo busca alimentarse, sino reencontrarse con su propia capacidad de asombro, una facultad que creía perdida bajo el peso de su cinismo. Su aceptación absoluta de la rata como cocinero no es un gesto de condescendencia, sino un acto de profunda humildad intelectual. Ha reconocido que, en un mundo gobernado por etiquetas, la verdadera maestría es la única que tiene la autoridad para derribar muros. Incluso la familia de Remy, antaño limitada por el miedo instintivo a los humanos, ahora camina con la frente en alto. Ver a los miembros de la colonia trabajar con una disciplina pulcra y dedicada es una metáfora poderosa sobre la capacidad de superación de cualquier comunidad. Han entendido que la excelencia no es un privilegio de clase o especie, sino el resultado de la constancia y el amor por lo que se hace. Ese pequeño restaurante es, al final, una lección de sociología viva. Cuando el respeto es el ingrediente principal, las jerarquías impuestas por la naturaleza o la sociedad pierden todo su sentido. La historia de Remy nos deja una certeza imborrable.
El mundo puede ser un lugar frío y lleno de restricciones, pero siempre habrá un rincón donde la pasión, cocinada a fuego lento y con absoluta honestidad, sea capaz de nutrir no solo el cuerpo, sino también el espíritu. La lección final que emana del Ratatouille es que la verdadera maestría es una forma de liberación. Tras años de servicio, la rutina en el restaurante ha dejado de ser una coreografía tensa para convertirse en un vals de una fluidez casi hipnótica. Remy, cuyas manos ya no tiemblan ante el fuego, se ha convertido en el maestro de una orquesta silenciosa, una figura diminuta pero monumental que proyecta una autoridad moral absoluta sobre todo el equipo. No se trata solo de la precisión de sus cortes o la alquimia de sus caldos, sino de la serenidad que transmite. Un recordatorio constante de que, cuando un artista se siente libre de las expectativas ajenas, su obra adquiere una resonancia espiritual. Linguini, que alguna vez fue el reflejo de la duda y la torpeza, ha evolucionado hacia una figura de sosiego y liderazgo amable. Su transformación es la de un hombre que ha aprendido a convivir con su propio talento, aceptando que su mayor virtud no fue cocinar por sí mismo, sino tener la humildad suficiente para reconocer el genio en otro y custodiarlo. Su complicidad con Colette ha alcanzado cotas de una madurez conmovedora. Ya no necesitan palabras para coordinarse, pues ambos comparten la misma fe inquebrantable en el proyecto. Colette, por su parte, ha dejado atrás esa armadura de hierro que se vio obligada a forjar, permitiéndose una vulnerabilidad que solo la seguridad de un entorno de respeto absoluto puede otorgar. El papel de Anton Ego, el hombre que una vez fue el juez supremo de los sueños ajenos, ha culminado en una profunda amistad con Remy. Su presencia en el comedor es el símbolo final de que la crítica, cuando se desprende de la soberbia, puede convertirse en una forma de protección y respeto. Ego ya no busca fallas, busca la chispa de lo humano y, por extensión, de lo vivo, en cada plato. Sus visitas son una danza de gratitud silenciosa entre el hombre que redescubrió su capacidad de sentir y el roedor que le recordó, a través del paladar, la sencillez de un hogar perdido. En cuanto a la colonia, la transformación de Django representa la reconciliación del instinto con la razón. El padre de Remy ha pasado de ser un defensor férreo de la supervivencia ciega a ser el guardián de una utopía compartida. Ver a esas criaturas, antes perseguidas por su mera existencia, ocuparse de las tareas más delicadas con una minuciosidad casi reverencial, es el triunfo del idealismo sobre el prejuicio. Han comprendido que el trabajo bien hecho es la mejor manera de afirmar la propia dignidad frente a un mundo que, históricamente, les negó un lugar. El Ratatouille permanece como un faro, un rincón de París donde el tiempo parece plegarse para honrar el esfuerzo y la pasión. La historia de Remy nos enseña que el destino no es un camino trazado por nuestra biología o nuestro origen, sino una serie de decisiones tomadas con valentía. Al final, no importa qué tan pequeño sea el chef o qué tan grande sea el mundo que se le opone, lo único que realmente perdura es la huella que dejamos en la memoria de los otros. Remy se retira cada noche a su rincón, satisfecho no porque haya alcanzado el éxito, sino porque ha sido, en cada instante, fiel a la esencia de quien cocina por amor, transformando el hambre en asombro y la soledad en un banquete compartido. A medida que el sol se pone sobre el Sena, tiñendo el cielo de un tono violeta casi irreal, el Ratatouille se prepara para su servicio nocturno, convirtiéndose en el epicentro de una calma que parece desafiar el frenesí de París. La atmósfera dentro del local es de una intimidad casi monástica. Los ruidos de la cocina, el tintineo de las cucharas contra el cobre, el siseo del aceite caliente y el crujir de los vegetales frescos, no son sonidos de trabajo, sino notas de una partitura que se repite noche tras noche con una precisión devota. Remy, posicionado en su lugar habitual, no necesita elevar la voz ni hacer aspavientos. Su presencia es una fuerza gravitacional que alinea las voluntades de todos los presentes hacia un objetivo común: la excelencia. Linguini, cuyos movimientos han perdido la rigidez de la inseguridad, se desplaza entre las mesas con una elegancia serena. Se le nota en la mirada,
en la forma en que saluda a los comensales, que ha dejado de buscar la aprobación externa para encontrar satisfacción en la protección de un legado invisible pero tangible. A menudo, su mirada se cruza con la de Colette, un intercambio silencioso que encierra años de lucha, secretos compartidos y la complicidad de quienes han construido una fortaleza en medio de la adversidad. Colette, por su parte, ha suavizado sus rasgos, dejando atrás aquella dureza que el entorno hostil de la alta cocina le impuso. Ahora su liderazgo es una mezcla de disciplina férrea y una ternura protectora hacia el pequeño genio que ha transformado sus vidas. Antonego, una figura ahora casi permanente en el rincón más tranquilo del restaurante, parece haber encontrado en este espacio el único refugio que le permite ser auténtico. Su pluma, otrora temida por ser el verdugo de las ambiciones ajenas, reposa ahora sobre la mesa, olvidada ante la elocuencia de un bocado que le recuerda la esencia de la vida misma. Sus visitas son actos de comunión. Hay algo profundamente conmovedor en ver a un hombre que fue capaz de desmantelar imperios con una sola frase, inclinándose ahora con gratitud ante una rata, reconociendo sin palabras que la genialidad no pide permiso para existir, simplemente se manifiesta. La integración de la familia de Remy, bajo el mando de Django, añade una capa de profundidad casi mística al establecimiento. Es una estampa inusual y poderosa. Roedores pulcros, trabajando con una dedicación quirúrgica en la limpieza y selección de los productos, elevando su propia condición a una labor artesanal. Django, que durante tanto tiempo fue la voz del escepticismo, ha devenido en el protector de este ideal. Entiende, quizás mejor que nadie, que el gran milagro no es el plato final, sino el haber roto las barreras de lo que se consideraba posible. Han dejado de ser una plaga para convertirse en el alma oculta de un sistema que, sin su intervención, sería incapaz de sostener la magia que allí se produce. Al cerrar las puertas, cuando el bullicio de París se apaga y el local se sumerge en una penumbra dorada, queda una sensación de plenitud. Remy se sienta ante su propia cena, un pequeño plato que contiene no solo ingredientes, sino el mapa de una vida de audacia. Ha comprendido que su mayor logro no fue conquistar la alta cocina, sino conquistar su derecho a ser, a crear y a transformar el mundo desde la invisibilidad. La historia de Remy nos susurra que, mientras exista un corazón capaz de seguir su olfato contra toda lógica, la belleza seguirá teniendo un lugar donde refugiarse. El éxito, como nos enseña este pequeño chef, es simplemente la paz de saber que, frente a todas las adversidades, nunca dejamos de cocinar con el alma. El paso de los meses ha terminado por convertir al Ratatouille en un enclave atemporal, un punto de convergencia donde la realidad de París y el sueño de Remy se han fundido en una sola narrativa. Ya no se siente la urgencia del debut, ni el terror al error que solía electrizar el ambiente en los primeros días. Ahora, cada noche en el restaurante es una celebración de la constancia. Existe una belleza casi dolorosa en observar a Remy caminando sobre las encimeras, un ser minúsculo envuelto en la grandeza de su propio oficio, mientras las luces de la capital parpadean más allá de las ventanas, ajenas a la revolución que se gesta entre las paredes de ese pequeño bistró. La dinámica entre Remy y su equipo ha alcanzado un nivel de empatía casi telepática. Linguini, quien solía ser el eslabón débil de la cadena, es ahora un pilar de templanza. Su lenguaje corporal denota a alguien que ha dejado de medir su valor por los aplausos y ha empezado a medirlo por la paz que logra proteger. Él y Colette, con sus manos a menudo manchadas de harina y sus miradas cargadas de respeto, han encontrado un propósito que trasciende la cocina. Son los guardianes de un milagro. Colette, quien alguna vez fue una mujer solitaria rodeada de hombres que dudaban de su capacidad, ahora ríe con una libertad que antes le estaba vedada, compartiendo con el pequeño chef secretos culinarios que son, en última instancia, lecciones de vida. Incluso la presencia de Antonego ha perdido ese halo de amenaza para tornarse en una calidez casi paternal. Sus visitas han dejado de ser juicios para convertirse en peregrinaciones. Es habitual ver al antiguo crítico, con sus hombros menos encorvados y una expresión de curiosidad casi infantil, observando cómo Remy, con gestos de una delicadeza absoluta,
ajusta la temperatura de un consomé o equilibra los matices de una hierba silvestre. Ego ha entendido, finalmente, que la verdadera crítica no reside en la disección de los platos, sino en la capacidad de dejarse conmover por la entrega del otro. Él ya no escribe para destruir. Escribe para atestiguar que, en un mundo a menudo cínico, aún existe un lugar donde lo invisible, la magia de una rata cocinera, es la realidad más tangible y pura. La colonia, liderada por un Django cuya severidad se ha transformado en un orgullo inquebrantable, es el alma invisible de esta orquesta. La forma en que las ratas patrullan el restaurante, no ya para robar, sino para asegurar la excelencia de cada ingrediente, es una metáfora sobre la integración y el respeto mutuo. Han dejado de ser los parias de las alcantarillas para convertirse en una comunidad que sostiene, con sus pequeñas garras, la estructura misma de un sueño. Es un recordatorio, quizás el más potente de todos, de que nadie es tan pequeño como para no ser esencial, y que cualquier prejuicio no es más que una venda que nos impide apreciar la riqueza de quienes nos rodean. Al caer la madrugada, cuando el último comensal se marcha y las luces del restaurante se atenúan, el silencio que invade el local es, en realidad, una melodía de plenitud. Remy se permite un momento de soledad, observando el rastro de aromas que aún flota en el aire. No se siente un conquistador, sino alguien que ha logrado equilibrar los ingredientes de su propia existencia: el miedo, la ambición, la familia y la pasión. La historia de este pequeño roedor que desafió al destino no termina con un gran premio, sino con la quietud de una tarea bien cumplida. Nos deja con la certeza de que, aunque el mundo sea vasto y a veces hostil, siempre habrá una receta, un rincón y una voz interna que, si los escuchamos con la valentía necesaria, nos guiarán siempre hacia el hogar que nos merecemos. Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta nuestro contenido, les invito a suscribirse y a darle un buen me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y comentar la película Ratatouille de 2007. Remy no es una rata común. Mientras su familia se conforma con buscar desperdicios en la basura, él posee un sentido del olfato privilegiado y un sueño inalcanzable: convertirse en un gran chef en París. Su inspiración es el legendario Auguste Gusteau, cuyo lema de que cualquiera puede cocinar se convierte en el motor que impulsa a este pequeño roedor a desafiar su naturaleza. A pesar de los peligros, Remy decide dejar su colonia y adentrarse en la cocina de un restaurante de alta categoría, un lugar donde su mera presencia es considerada una catástrofe higiénica. El destino lo une a Linguini, un joven humilde y extremadamente torpe que trabaja como lavaplatos en el restaurante de Gusteau. Linguini carece de cualquier talento culinario, pero bajo el gorro de chef, Remy descubre que puede dirigir sus movimientos tirando de sus cabellos, como si fuera una marioneta. Esta extraña alianza permite que ambos florezcan. Remy encuentra al fin un lienzo donde expresar su arte refinado y sus combinaciones de sabores, mientras que Linguini, al principio por necesidad y luego por gratitud, descubre su propio valor al ser el rostro visible de un genio oculto. La carrera de Remy no es sencilla porque debe lidiar con la sombra de Skinner, el ambicioso chef que intenta lucrarse con la marca de Gusteau, y con la presión de demostrar que el talento no entiende de especies. El momento culminante llega con la visita de Anton Ego, el crítico gastronómico más temido de Francia, cuya pluma puede destruir reputaciones con una sola palabra. Preparar un simple ratatouille, un plato humilde y campesino, se convierte en un acto de valentía extrema. Al probarlo, Ego no solo recuerda el sabor de su infancia,